Nuestro siguiente ponente es el maestro Juan Creo que apenas Francisco. va entrando. Ok, esperamos un poquito. Eh, Adelante, doctor Héctor. Ok. Bueno, nuestro ponente que sigue es el maestro Juan Francisco Soto Hoyos. Es ingeniero agrícola, graduado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, con estudios de maestría en gerencia social en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en gestión de recursos hídricos en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Se ha desempeñado como consultor del programa de agua y saneamiento del Banco Mundial, asesor en agua y saneamiento de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, COSUDE. Ha trabajado en diferentes instituciones estatales y privadas, como las municipalidades provinciales de Celendín y San Marcos, Centro Ideas, CARE, Perú y PROGA. Durante 10 años fue director de país de la ENIEX, Water for People. Desde enero del 2021 a la actualidad es asesor de la Autoridad Nacional del Agua de Perú. El maestro Juan Francisco nos presentará la ponencia cuyo título es Gobernanza del agua en el Perú, retos, oportunidades e innovación. Adelante, maestro, por favor. Muy buenas tardes. No sé si me confirman, si me escuchan bien, por favor. Lo Te escuchamos muy bien. escuchamos, Francisco, te escuchamos. Muchas gracias. Si podrían poner la ponencia, si fueran tan amables. Sí, te compartí el host. Ahí, Es- Francisco, te compartí el host. ¿Tú lo puedes compartir? a ver. ¿La ponencia no la tienen ustedes ahí? Sí, sí la tenemos, pero si quieres compartirla tú o No, nosotros. ¿podrían compartirla ustedes, por favor? Si fueran Ok, tan amables. ok, está bien, está bien, está bien. Sí, sí la tenemos. Permíteme tantito. Sí. Van a disculpar, pero acá en el Perú hay todo un ajetreo por las eliminatorias del Mundial. Oye, paisano, ¿y dónde está la camiseta que no te lo has puesto? Ya de aquí la tengo debajo de esta. Bien, perfecto. Bien, vamos a ver entonces esta relación de gobernanza de agua en el Perú, retos, oportunidades y su relación con la gestión integrada de recursos hídricos. Adelante, por favor. Esta exposición va a tener 4 puntos de contenido, digamos un panorama, una coyuntura particular del agua en el Perú, su problemática, la crisis de gobernanza del agua, su relación con, si retrocedemos por favor, su relación con la GIRE, la gobernanza misma y los desafíos de la gestión de recursos hídricos. Bien, entonces pasemos a ver el primer punto, que es el agua en el Perú y su problemática. Si vemos la siguiente, ahí vamos a ver algunos datos interesantes. Aquí los datos los pueden ver, pero para resumir una de las problemáticas que tiene el Perú, que muchas veces se le echa la culpa al recurso natural, pero pienso que más es un problema del ser humano. Se tiene la mayor cantidad de personas ubicadas en la costa del Perú, que corresponde al Océano Pacífico, en donde hay menor cantidad de agua en la población. Y donde tenemos una mayor cantidad, que es la parte verde, que es la parte de selva, está apenas con un 30% de la población. En cambio, en la costa, donde se encuentra casi el 66% de la población, apenas tenemos el 2% de agua disponible en el Perú. Y una tercera vertiente, que es la parte del Titicaca, en donde la cosa está más o menos compensada. Entonces, la distribución de las personas en la parte de población está distribuida, la mayor cantidad en donde hay menos agua y una menor cantidad en donde hay la mayor cantidad de agua, ¿no? Toda la parte de la verde, que es la parte de la selva, es donde nace el Amazonas, está el río Marañón, Ucayali y todos los demás.
El Perú políticamente se divide en 24 departamentos, una provincia constitucional. Ustedes, en el Perú ocurre una cosa bien curiosa, ustedes van a escuchar comúnmente a cualquier persona del Perú que habla mucho de regiones, pero en realidad en el Perú no se ha creado ninguna región, aún son departamentos con gobierno regional. Y la tendencia de riesgos hídricos en el Perú, ahí tenemos el Perú con la división de cuencas, principalmente son las inundaciones, ¿no? Hay emergencias climáticas, las principales han sido presentadas en el 2013 y 2014, las grandes sequías, especialmente en el área del sur, la contaminación, toda la parte, esa línea azul que se ve en medio del Perú, en la parte de la serranía, digamos, la zona de montaña, en donde se ubican las mayores industrias extractivas, lamentablemente en cabecera de cuenca, lo que produce una alta contaminación y son las zonas de mayor conflicto social en esto. Y lo otro es la cobertura universal. Si pensamos nosotros en la cobertura de agua y saneamiento, si bien se ha avanzado en la parte urbana, estamos alrededor de más del 90%, en la zona rural todavía es baja, estamos alrededor del 65%. Aquí este es un pantallazo que me parece interesante, que ustedes lo pueden ver. Si nosotros consideramos la cantidad de agua disponible a nivel de país, el Perú ocupa más o menos el puesto 18 entre los países que más cantidad de agua tienen. Pero esto cambia drásticamente si al Perú lo dividimos, digamos, en costa, sierra y selva. Ustedes ven en la parte costera, ahí hay algunas, son las cuencas, las que están pintadas de rojo, son las cuencas que ya están con escasez hídrica, ni siquiera con estrés, están con escasez hídrica, ¿no? Entonces, dentro de las clasificaciones que se tienen, hay una gran problemática en el Perú en cuanto a escasez y estrés hídrico, especialmente en toda la costa del Perú. ¿No? El otro problema fuerte que se tiene es el retroceso significativo de los glaciares. Hay una reducción de más o menos 25% de glaciares y hay unas evidencias que son tangibles de ver con las mediciones que se han venido haciendo. La siguiente, por favor. Dentro de la crisis del agua, la pregunta es la crisis de gobernanza, o sea, ¿cómo hacemos para la gobernanza? La cuestión de la gobernanza, en el marco de gobernanza multinivel, tenemos varios factores, tanto a nivel de gobiernos nacionales como de gobiernos subnacionales, ¿no? La problemática del agua, creo que en todas las partes del mundo es debido a múltiples factores y actores, ¿no? Y la interdependencia en esto no son manejadas de la manera más adecuada. Entonces hay una fragmentación y el defecto que siempre se tiene es la sectorización en el manejo del agua, ¿no? Entonces es en ese sentido que se está buscando qué hacer para superar las brechas. Inclusive hay algunas brechas que es necesario ponerse de acuerdo en los indicadores, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Se habla de brechas financieras, administrativas, brechas de información, pero también podemos hablar de las brechas de coberturas y de políticas. Esto adecuándonos, digamos, a las exigencias del ODS 6, ¿no? Y la intención que tiene el Perú de pertenecer a la OCDE, entonces se tiene que ver con. Entonces, la OCDE, ¿qué es lo que señala sobre la gobernanza del agua? Es un concepto ya bastante conocido, es el conjunto de reglas, prácticas y procesos formales e informales a través de los cuales las decisiones para la gestión de los recursos hídricos y servicios son tomadas e implementadas articulando con los actores y sus intereses y tomadores de decisión. Entonces, dentro de este concepto, la siguiente, por favor, veamos cómo está la gobernanza en el Perú. La siguiente. Miren, ha habido toda una evolución de la normatividad de la gobernanza del agua a partir del 2004, por ejemplo, cuando se crea el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, que es donde está enmarcado casi todo lo que se hace en esta cuestión en el Perú, la Ley General del Ambiente, y en ese marco de la Ley General del Ambiente y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está la creación de la, ¿no? La creación del ANA, que
termina siendo adscrita al Ministerio de Agricultura. Eso hay que analizarlo con pinzas porque el hecho de estar adscrita a un sector hace que el ANA se la confunda mucho en sus roles, ¿no? Luego, en el 2009, tenemos la Ley de Recursos Hídricos, que cambió la ley de aguas, que era netamente agrarista, ¿no? Y se crea el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que está dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? Entonces, se tiene el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Bicentenario, últimamente el CEPLAN, que es el Centro de Planificación del país, y ha hecho la visión del Perú al 2050, por ejemplo, ¿no? En el 2015 se tiene la Política y Estrategia Nacional, que en estos momentos se está actualizando la Política y Estrategia Nacional con una visión más a largo plazo. O sea, se tiene la política, el plan y la estrategia a nivel nacional, ¿no? Y en el 2018 hay una política del gobierno que apuntaba hacia el 2021, que es el año del bicentenario de la independencia, ¿no? Y sale el marco de referencia de la ley de cambio climático. Entonces, cada vez la parte ambiental comienza a tomar prioridad e importancia. Y entre el 2020, digamos, y el 2022, como les dije, estamos actualizando la política y estrategia nacional. Luego ya se tienen planes en los consejos de recursos hídricos, que también los vamos a ver, y hay en formulación 4 planes para la región amazónica, que ese es otro de los grandes retos que tiene el Perú, es cómo hacer gira en Amazonía, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ahí tienen ustedes los componentes, hay casi los ministerios más involucrados, están los gobiernos regionales, locales. El ANA, como lo vamos a ver, la anterior, por favor, ¿no? Si vemos aquí, por ejemplo, ya comenzamos a señalar que el ANA como autoridad nacional está subdividida en 14 triples A, les llamamos, que son las autoridades administrativas de agua, y estas 14 triples A están subdivididas en 71 administraciones locales de agua, que son las ALAS que les llamamos nosotros. Esto es la estructura de gobierno, digamos, pero ¿qué buscamos? Que el gobierno se encuentre con la sociedad civil en la conformación de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. La propuesta del ANA es que sean 28, hay 14 creados y 3 en proceso. Entonces, eso es la estructura básica de la gobernanza. La siguiente, ahora sí, por favor. Bien, el marco de la política, como les decía, hay la Política Nacional del Ambiente, la Política y Estrategia Nacional de Recursos Hídricos, el Plan Nacional y el Plan de Gestión. Esto, ¿por qué lo enumeramos acá? Porque dentro de los indicadores de grado de implementación de la GIR en la meta 651 del ODS 6, uno de los indicadores es si hay políticas, planes nacionales. El problema es que después también viene la siguiente pregunta, que es, ¿hay políticas, planes y proyectos a nivel subnacional? Entonces ahí vienen los retos. Y ahí es que toman importancia los consejos de recursos hídricos. La siguiente, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Bien, aquí está la institucionalidad. Este es el ANA, como les estaba señalando. Tenemos adscrita al Ministerio de Desarrollo y Riego, al Ministerio, es en donde estamos. El Sistema Nacional están al costado, la serie de ministerios, está el Ministerio de Vivienda, Agricultura, SUNAMI, el MINCETUR, ¿no? Salud también está, en SENAMI. Y luego, esta autoridad nacional, como les dije, se subdivide en 14 triples A y a la vez estas en 71 alas, ¿no? Hay un punto intermedio entre la autoridad y las triples A, que son los consejos de recursos hídricos. Estos consejos de recursos hídricos de Cuenca, si bien se dice que son de la Autoridad Nacional del Agua, allá hay toda una controversia para decir, bueno, ¿son del ANA o son es el punto de encuentro entre la sociedad civil y el gobierno? Entonces,
hay temas que hay que ir mejorando, ajustando estas situaciones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, bueno, ya se les explicó un poco, todas estas 14 y 71 14 triples As y 71 alas están coberturando al total de las 159 unidades hidrográficas en las que está dividido el Perú. Ahí en el mapa ustedes pueden ver la división de las 14 triples As. El problema que se tiene ahorita y que se está analizando es que algunas de estas triples As, digamos, son más grandes que Holanda. Entonces, la extensión del territorio es bastante grande. Se ha trabajado mucho más a nivel de costa, donde, digamos, los consejos de cuenca o las cuencas están más subdivididas, pero la parte de Amazonía, ahí se ve con los números 7, 8, 9 y 13, es una parte que pensamos que se necesita trabajar mucho más, diseñando una estrategia para Amazonía. Ojo que estamos hablando de selva baja, no estamos hablando de CG selva. Digamos, CG selva le llamamos a esta parte que está entre sierra y selva. Pero no, la selva baja ya es, digamos, la selva virgen donde están las comunidades nativas, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí están la ANA, para ser muy concretos, se le reconoce como la autoridad técnica normativa y establece los procedimientos para la gestión integrada del recurso, ¿no? Es necesario impulsar los procesos de cambio, entonces el ANA tiene como función hacer funcionar el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, hacer funcionar los consejos de recursos hídricos y que su estructura esté en capacidad de responder a la demanda de la población. La siguiente, por favor. Bien, entonces el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que como les dije es parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, es un conjunto de instituciones, digamos, que se reúnen periódicamente para aprobar, digamos, el plan de trabajo de la ANA, todos los planes operativos. Teóricamente aquí el Estado se organiza, pero sí hay algunas debilidades, digamos, dentro de este sistema nacional, ¿no? Entonces, teóricamente en el sistema nacional deberían estar representados por decisores y generalmente esta asistencia, cuando se reúnen los miembros del consejo directivo, digamos, son delegaciones que muchas veces no tienen toda la capacidad de decisión que se requiere, ¿no? Entonces, ¿cuál es la finalidad? Es velar porque se cumpla la política y estrategia nacional y el Plan Nacional de Recursos. Y debería ser el espacio donde se articulan las acciones de los integrantes. Eso, por ejemplo, todavía no se logra, ¿no? Para ser totalmente transparente. Si vemos en la siguiente transparencia, aquí tenemos toda la malla de instituciones que participan dentro del sistema nacional. Entonces, es bastante complicado articular todas estas instituciones y más cuando estas instituciones están, cuando se comienza a trabajar este sistema a nivel de gobiernos subnacionales o en espacios, llamémosle subnacional. Seguramente en México también ocurre que las cuencas no coinciden con la división política, entonces eso complejiza aún más las acciones que se tienen que tomar, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ha representado, está la Autoridad Nacional del Agua, están los ministerios, los órganos técnicos, ¿no? Los usuarios, la sociedad civil y otras instituciones como las ONGs. Entonces, hay una gran cantidad de instituciones que no sé si eso sea muy funcional, digamos, ¿no? En la siguiente, se tienen entes, hay que ordenar los roles de todos estos actores, ¿no? Entonces se tienen los entes técnicos normativos, los operadores, reguladores, los usuarios, ¿no? ¿Cuáles son los roles, competencias? ¿Por qué no cómo evitamos que se crucen estos roles? O cómo, y eso seguramente en México también lo habrán afrontado, es cómo lograr que la representatividad de todos los usos tenga el mismo peso para todos, ¿no?
Entonces, aquí en la representatividad, por ejemplo, siempre se ha impuesto en el Perú, los agricultores son los que manejan el 80% del agua, entonces, por lo tanto, siempre han tenido mucho más representantes. Inclusive, en la ley de recursos hídricos hablaba que en los consejos de recursos hídricos se representa a un representante del uso agrario y había uno de los otros usos, o sea, uno solo de todos los otros usos. Entonces, para que vean el peso que se le daba a la representación de los agricultores. Ahora, lo que se ha logrado es que se incorpora un usuario del uso poblacional, ya también tienen un representante, pero sigue siendo y otro representante de todos los otros usos. Entonces, para elegir esos representantes es medio complicado porque se tienen que reunir los representantes de industrias extractivas y todo lo demás. Entonces, luego, ¿cómo articulamos esto dentro de la cuenca? Entonces, los mecanismos de articulación, que es muy similar a los consejos de recursos hídricos de cuenca en México, es que se trabaja a nivel del Consejo de Recursos Hídricos. Y donde no hay Consejo de Recursos Hídricos, se están conformando los grupos especializados de trabajo de carácter multisectorial. Entonces, lo que se apunta es que a estos grupos de trabajo multisectorial posteriormente se dé origen a la conformación de los consejos de recursos hídricos donde no hay consejo, digamos, ¿no? Y a esto se le llama GETRAM. La siguiente, por favor. Esa es la siguiente, sí. Entonces, la participación, aquí ponemos la participación como el elemento clave de la gobernanza. Entonces, pero yo creo que no es solamente la participación, ¿no? Sino es el grado de empoderamiento que puedan tener y la capacidad de decisión que tengan para que estos espacios de concertación, como son los consejos de recursos hídricos, sientan que están decidiendo, ¿no? Entonces hay un proceso social que hay que hacerlo, donde hay la información, la consulta, involucramiento, ¿no? El control de responsabilidades, pero aquí hay una flecha más que falta ahí, que es la toma de decisión final, ¿no? La situación es que los consejos de recursos hídricos no toman las decisiones finales, ¿no? Entonces, al final, el que toma la decisión final es la ANA, o sea, el plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca lo aprueba la ANA, lo aprueba el Consejo. El Consejo, digamos que le da una especie de visto bueno. Entonces, y la cuenca como espacio ideal para la planificación de la gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Ese esquema que ven ahí, ya sabemos, alta, media, baja, con una serie de características que tienen, pero se demuestra que hay una interrelación y una interdependencia entre todos, ¿no? Entonces, se supone que los situados aguas abajo son los dependientes, si es que nosotros queremos hablar de una retribución económica por servicios ecosistémicos, no, pero son también los que mejores ingresos consiguen en el caso del Perú por la agroexportación, por ejemplo, respecto a los agricultores que están en la parte alta, que generalmente no tienen el nivel productivo o de productividad que tienen los de la parte baja. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué son los consejos? Como les decía, es el órgano de encuentro entre la sociedad civil y el gobierno. Son espacios se busca que sean espacios de diálogo, que analicen los problemas, que tomen acuerdos, ¿no? Teóricamente tiene que haber canales institucionales para proponer planes y políticas en torno a la... Entonces, estos actores, si bien se reúnen, hay representantes de todos los estamentos, inclusive de la academia, ¿no? En el caso de cuencas fronterizas, inclusive del Ministerio de Relaciones Exteriores, un representante de ellos, pero es necesario ir fortaleciéndolos, como le repito, fortaleciéndolos, bajo mi opinión, con una capacidad de decisión vinculante que puedan tener en acuerdos. La siguiente, por favor. ¿Y qué se busca? Por supuesto, se busca el diálogo, ¿no? Que se pueda formular un plan de gestión de recursos hídricos que sea participativo y que sea... El gran problema que estamos enfrentando es que
plan de gestión de recursos hídricos de la cuenca no se hace vinculante con los gobiernos locales y regionales, ¿no? Entonces, ahí hay un cuello de botella muy fuerte que estamos tratando de vencer. Hay algunas propuestas ya. Y se trata de cambiar la cultura del agua, ¿no? Pero esto hay que tener bastante cuidado porque, por ejemplo, los consejos de recursos hídricos de la costa y sierra son muy diferentes a los consejos de recursos hídricos de la Amazonía. Entonces, por decirles, en la costa la concepción del agua está más como un espacio productivo, de consumo, pero en la selva digamos, en la costa se ve como quien permite la producción agropecuaria. En cambio, en la selva es la fuente de producción, ¿no? Y además es utilizado como transporte. Entonces, las concepciones respecto a la gestión del recurso hídrico son muy variadas y eso hay que ver en cada una de las zonas. La siguiente, por favor. La siguiente. Miren, aquí en el Perú ya, como les decía, se han conformado 14 consejos de recursos hídricos, 3 en proceso. Ahí tienen ustedes la delimitación de los consejos de recursos hídricos. Y es lo que les decía, como ven, está mucho más trabajada la costa, se dan cuenta, son espacios geográficos, digamos que más manejables, pero conforme nos vamos metiendo hacia la selva, ya la delimitación es demasiado amplia, la comunicación en esas zonas es muy complicada y eso es lo que hace que todavía no se tenga una propuesta concreta de qué hacer GIR en Amazonía. Entonces, ¿cómo la subdividimos? ¿Cuáles son los reales costos para hacer una gestión de recursos hídricos en la selva? ¿Cuál es la cosmovisión que tienen las comunidades nativas que viven ahí? ¿Y cómo es? ¿Y cuáles son sus demandas? Lo otro espacio es que para el ANA es muy importante, son las cuencas transfronterizas. Si vemos la siguiente, vamos a ver que un gran porcentaje del Perú está en cuencas transfronterizas. La siguiente, por favor. Entonces, ustedes pueden ver ahí todas las cuencas transfronterizas que tenemos con todos los países vecinos. En algunos casos estamos en la parte baja, en otros estamos en la parte alta. Entonces, en unos casos reclamamos que no contamine y en otros casos nos reclaman que no contamine, ¿no? Entonces, es una gran extensión, es una problemática bastante diversa, pero la mayoría de estas cuencas, las de mayor tamaño, por ejemplo, están en la Amazonía. Y ahí tiene que haber una interrelación entre gobiernos para saber qué hacer con una cuenca amazónica. A mí me parece que ese es uno de los grandes retos que se tiene. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en la gestión de recursos hídricos? La siguiente, por favor. Los grandes desafíos que tenemos. La siguiente, por favor. Entonces aquí no aparece. Puedes hacer clic en la transparencia, por favor. ¿Hola? La siguiente transparencia, por favor. ¿No se ve los desafíos de la gestión del agua en el país? No se ve. ¿La siguiente? Ahora sí. Entonces, los desafíos de la gestión del agua en el país, ahí están claramente identificados, es atender la creciente demanda del agua, ¿no? Especialmente en el crecimiento poblacional, hay actividades productivas que también están creciendo, la calidad del agua, tanto superficial como subterránea. En el Perú tenemos que ponerle, ya se está mirando ahora la gran problemática que hay con el agua subterránea, que aparte de ser una fuente que tiene más agua que el agua superficial, en algunos espacios ya ha sido sobreexplotada. Tenemos el caso de Tacna, donde hubo algunos problemas, se tiene el caso de Ica, en donde el agua subterránea ha sido sobreexplotada. Entonces, los acuíferos, ahora ya se está trabajando en la recarga de acuíferos subterráneos, ¿no? Entonces, hay propuestas y se están desarrollando proyectos en ese sentido.
El otro es atenuar los impactos extremos del cambio climático, especialmente con el retroceso de glaciares en la parte de la cordillera central. Y la variabilidad climática, como les dije, generalmente los que sufren la sierra, en la Sierra Sur, la zona de Puno, se sufre por sequías muy, muy fuertes, y en la zona de Lima, hacia el norte, se tienen inundaciones también, antagónico, que es las inundaciones muy fuertes, especialmente cuando se presenta el fenómeno del Niño. Y el otro es mejorar la eficiencia en el uso del agua, ¿no? En promedio, por ejemplo, las pérdidas de agua en sistemas de agua potable, ya sean en la zona urbana, por ejemplo, el promedio de las EPS que administran el agua, la pérdida es del 40%, en riego ya se conoce, las eficiencias están en riego por gravedad, estamos por 35, 40% en algunos casos, se mejora significativamente con riego presurizado, ¿no? Y la otra es mejorar la irregular distribución del agua en tiempo y espacio. Esto, ojo, es causado mayormente por la ubicación de la población. Entonces, esta gestión del recurso, digamos, la gestión de la oferta, es necesario tomar en cuenta, pero esto obliga a trabajar el manejo de cuencas y lo que ahora se está trabajando muy fuerte, porque hay un programa de siembra y cosecha de agua. Entonces, ya no debemos comenzar a ver el territorio, digamos, si no hay agua en mi territorio, me voy a la cuenca vecina, a Ultradasa, y me lo traigo agua. No, el gran reto es pensar qué hago con mi cuenca, cuáles son las actividades que tengo que hacer para demostrar que sí se puede recuperar la cuenca e incrementar el agua disponible en la misma. Entonces, estos son los retos. Hay otros más, por supuesto, como les había dicho, es cuál es la propuesta de gestión integral de recursos hídricos en Amazonía, es otra de las propuestas fuertes. Avanzar con estos estudios hidrogeológicos de agua subterránea, de acuíferos de agua subterránea. Entonces, hay muchos retos que se tienen por delante, y cómo consolidamos los consejos recursos hídricos como alternativa de gobernanza y de encuentro entre la sociedad y el gobierno, ¿no? Y cómo hacemos vinculantes estos planes de gestión de recursos hídricos del agua. Eso es muy rápidamente una visión sobre la situación del agua en el Perú y su relación con la gestión integrada de recursos hídricos. Muchas gracias. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, maestro Francisco. Excelente presentación. Creo que la situación que ocurre en Perú tiene muchas similitudes con lo que ocurre en México. Creo que podemos aprender de las experiencias de un país a otro y buscar pues, soluciones innovadoras, ¿no? A esta gestión del agua. ¿Por ahí hay alguna pregunta, comentario, compañeros participantes? A ver, Enrique. Adelante, adelante. Adelante, Exebio. Francisco. Sí, adelante. Saludos primero, ¿no? Muchas gracias. Óyeme, a ver, esto que nos estás platicando es a nivel en general, de todos los usos del agua en sus diferentes actividades, ¿no? Agrícola, industrial, público urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Es que el ANA hace lo que le llamamos la gestión en alto. O sea, el ANA trabaja con cuenca, cabecera de cuenca, y su responsabilidad es dar a los diferentes usos agua en cantidad, calidad y oportunidad adecuada. Bueno, ya bajando un poquito de Lima, donde ustedes están concentrados, y de aún no se termina de implementar a nivel regional local la distribución, asignación, manejo de estos recursos, ya aterrizando un poquito en la parte del uso agrícola, que es el que estamos un poquito más familiarizados con fines de riego de cultivos, ¿no? Arriba pues está el proyecto Puyango-Tumbes en frontera con Ecuador, ¿no? Con la República del Ecuador. Después tenemos el Chirapiura. Chirapiura antes era el proyecto especial San Lorenzo, el Valle de Chira, el Valle del Medio y Bajo Piura, ¿no? Sí. Nosotros funcionábamos ahí, digamos, bajo una ley, pues la antigua, ¿no? Yo te hablo de los años 70, 75. Claro, con la ley de aguas. En el cual habían reglamentos específicos
Aquí en México más o menos se comenta algo que se pudiera hacer, ¿no? A reserva de que había en Perú la Ley General de Aguas, habían reglamentación a nivel de región. Por ejemplo, en la parte de Chera Piura y el proyecto ejecutivo San Lorenzo, y en el distrito de riego de Piura, del Medio y Bajo Piura, sobre todo, habían reglamentos muy específicos, muy acomodados y muy detallados, pues, porque era un pleito el agua, ¿no? Sí. Sobre todo las aguas que se derivaban del río Chipillico para el Alto Piura, auxiliar, digamos, la batería de los pozos que tenían ahí, ¿no? ¿Eso sigue existiendo en la ANA como un proyecto y como la parte que llamamos de gobernanza del agua? Como proyectos siguen existiendo, pero en ese modus de que tengan un reglamento privado, digamos, la ley de recursos hídricos tiene su reglamento de toda la ley. Y luego hay, en el Perú se organiza, digamos, los usuarios están organizados. En el caso de riego, cada canal tiene un comité de regantes, se reúnen los comités de regantes y conforman una comisión de regantes, bueno, comisión de usuarios de agua se le llama ahora, y las comisiones de usuarios se conforman en las juntas de usuarios. En este momento los operadores hidráulicos, ya, dependiendo de los proyectos, porque los proyectos que menciona son proyectos especiales, entonces son administrados directamente o por el gobierno regional o por el Ministerio de Agricultura, ¿ya? Pero hay otros casos en que los proyectos de menor envergadura son administrados por las juntas de usuarios que se conforman en operadores hidráulicos, ¿ya? Entonces a ellos se hace un convenio, un contrato con ellos en donde se les da la operatividad de cierta infraestructura. Entonces se convierten en operadores hidráulicos. Pero los proyectos mayores, en algunos casos, han sido, digamos, delegados a los gobiernos regionales y en otros se mantienen dentro del Ministerio de Agricultura. O sea que ¿No? los gobiernos regionales, en la delegación de este manejo del agua, ¿no existe la ANA? Sí, pero lo que quiero que me entiendas es una cosa. Entendamos de principio, el ANA no es sectorial. La función del ANA es la gestión del recurso hídrico multisectorial. El ANA comienza a trabajar, distribuye el agua, le da el agua al Ministerio de Agricultura, le da el agua al Ministerio de Vivienda, Energía y Minas, a los que van a usar, y a partir de que el ANA entrega el agua a los sectores, es de responsabilidad sectorial. Entonces, por ejemplo, Vivienda saca su reglamento para los sistemas de agua potable o saca saca su reglamento, digamos, para el funcionamiento de las EPS, pero ya es el Ministerio de Vivienda quien reglamenta eso. Teóricamente, en el caso del riego, el ANA le entrega al Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Agricultura debería de tener todo un aparato organizacional, ¿no? Que administre y vea la distribución del agua de riego y los comités de regantes y todo lo demás. El problema es que el ANA, al estar adscrito al Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura agarra y le endosa su responsabilidad a la ANA. Entonces, y esa es una función que en el espíritu de la creación del ANA, al ANA no le corresponde hacer gestión sectorial, sino le corresponde hacer gestión multisectorial. Está muy complicado, ¿no? Sí, es complicado cuando te adscribes a un sector. En la ley de creación de la ANA se le dice de que el ANA va a estar adscrito al Ministerio de Agricultura mientras el Ministerio del Ambiente se fortalece, porque recién habían creado el Ministerio del Ambiente. Entonces, si es que el ANA, por ejemplo, pasara al Ministerio del Ambiente, todo lo que es riego pasa a agricultura. A ver, Ahora, el ANA, por si acaso, Francisco, sí está desconcentrada. Esas a ver, 14 autoridades Francisco, administrativas están a nivel nacional. Su sede, su personal, el director de cada triple está en su respectiva sede. Y esas 14 triples As, que les llamamos nosotros triples As, a su vez están subdivididas en 71 alas,
que son las administraciones locales de agua. Ellas están, se ha zonificado todo a nivel, con una delimitación, digamos, de cuencas. Entonces, el Perú está cubierto por el ANA. Eso, por ejemplo, tú quieres un derecho de uso de agua para cualquier uso, se lo tienes que pedir al ANA y le pides al ALA. La gestión es a nivel local. Al ALA se la pide. Quien pone, por ejemplo, si hay si se identifican puntos de vertimiento por contaminación, es el ALA quien identifica el punto y el ALA es el que hace la denuncia. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que el ANA está centralizado en Lima. Tenemos 14 triples alas, tenemos 71 alas, y es más, las alas inclusive tienen oficinas. Francisco, Sí. tu concepto, en tu experiencia que tienes, Sí. Si relacionas la parte de la gobernanza actual Uh-huh. con lo que había antes con la Dirección General de Aguas. Ya. Yo no sé si, pues, si tú alcanzaste, digamos, Sí, sí alcancé. comparado con la Dirección General de Aguas, ¿qué tanto, digamos, implica a la ANA poder operar en comparación con la Dirección General de Aguas, donde habían, pues, técnicos de referencia, ¿no? Sobre todo ahí de la Universidad Agraria de La Molina con el doctor Cornejo, ¿no? Técnicos de referencia, especialistas en riego. Exacto. ¿Correcto? Entonces, no había ese enfoque de gestión integrada de recursos hídricos. ¿Te dan cuenta? Sí, a nivel de cuenca. Sí, pues, a nivel de cuenca, pero yo te digo, mira, como dicen, para muestra un botón, ¿ya? El voto, cuando se elegía a las juntas, a las comisiones, a los comités de regantes, estaba en función del volumen de agua, ¿ya? El que más volumen de agua tenía, digamos, se le había otorgado, tenía más votos. Entonces, imagínate, un regante que tenía 3 hectáreas o 10 hectáreas, le ganaba en votos a todos los usuarios de agua potable. ¿Te das cuenta? Y el voto era en función del volumen de agua que manejaba. Y la segunda opción para votar era según el área irrigada. Eso quiere decir que los otros usos, adiós, no existían. O sea, era una ley, esa ley salió en respaldo a la reforma agraria en el 68. O sea, esa ley fue una ley agrarista al 100%. Quizás en ese momento era adecuada, no lo sé. Es que en ese momento no había el enfoque de gestión integrada de recursos hídricos, tampoco lo sé. Pero todo estaba dirigido ya al sector agrario. No se consideraba ni siquiera como opción un representante de consumo poblacional. En ese tiempo no había mucha minera. ¿Se dan cuenta? En cambio ahora, ¿qué es lo que se dice? Entonces ahora ya las cosas cambiaron, porque el regante dice, disculpa, yo tengo más derecho para gobernar el agua porque yo utilizo el 80% de recurso hídrico. Bien, está bien, tiene razón. Se presentan los mineros y le dicen, un ratito, yo tengo más derecho que ustedes a gobernar el agua, ¿saben por qué? Porque yo soy el que más recursos económicos da al país y le pagan a los profes, a los doctores, le pagan a todo el mundo. ¿Tiene derecho? Sí, tiene razón. Pero también se presentan los de consumo humano. Le dicen, un ratito, tú tendrás la mayor cantidad de agua, pero yo tengo a todos los usuarios. La población total del Perú es usuaria del consumo poblacional. Y por lo tanto yo tengo prioridad y yo debo ser el que decido sobre él. Tiene razón también. Pero ese tipo de análisis antes no se hacía. Antes todo estaba sesgado a riego. Tú sabes el esfuerzo que se está haciendo para que el ANA se desligue de riego, hasta sus mismos técnicos. Hay muchos que son especialistas y lo que más hacen, se meten en riego porque es lo que más conocen. Entonces, la gestión integrada de recursos hídricos es otra situación. Ahora tenemos, por ejemplo, cuencas transfronterizas. Toda esa estrategia de cuencas transfronterizas la tiene que asumir el ANA. La distribución de agua entre todas las demandas, la conflictividad social por la cantidad de extracción de industrias extractivas que existen, tanto en la selva con el petróleo, tanto en la sierra con la minería, ¿no? Ese tipo de conflictividad no existía antes.
¿Se dan cuenta? Es otra visión. Entonces aquí es o apuesto por el riego o apuesto por la gestión integrada. Pero la gestión integrada quiere decir ver a todos los usuarios. Y es tanto así la influencia de la cuestión de los regantes que, por ejemplo, yo les digo, teóricamente, como les dije, los comités se convierten en comisiones y las comisiones en juntas, ¿no? Bien, se ha hecho un estudio de las juntas de usuarios que teóricamente son de todos los usos, hay 1.200 directivos. ¿Cuántos directivos son de otros usos y no agrarios? 28. Entonces, y esta sí es una posición personalísima, le digo, transparentemos la cosa. Son juntas de usuarios de regantes, no son juntas de usuarios de todos los usos. Entonces, reconozcámoslo como junta de usuarios de regantes. Y a los de agua potable, reconozcámoslo como que formen ellos su organización y que sean la junta de usuarios de consumo poblacional. Y así de todos los usos. Entonces, cuando el ANA quiera decidir sobre el recurso hídrico, no sectorial, sino de la gestión integrada, tendrá que llamar a todos los usos, con un representante de cada uno. ¿Se dan cuenta? Porque ahora están los regantes, y ahí sí se presenta la otra situación, ¿no? Antes, el agua pues estaba con todos los agricultores, el minifundio. Pero ahora, si tú sacas la proporción de la cantidad de agua que manejan la agricultura familiar, llamémosle así, y cuántos son los que manejan la agricultura de agroexportación, entonces un ratito, ahora ya no tienes agricultores, ahora tienes empleados de una empresa. Ya no son agricultores. Ellos ganan su sueldo, se van, y es agroexportación. Entonces, inclusive, ellos han llegado a conformar una junta paralela a la Junta Nacional de Usuarios. Esa es la Junta de Usuarios de Agroexportadores. Otros dicen, no, nosotros vamos a formar nuestra junta porque somos la Junta de Usuarios de Riego Presurizado. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es tan sencillo. O sea, las cosas han cambiado, las realidades han cambiado. Entonces, si tú me dices, ¿hemos evolucionado? Yo diría sí. Se incorporó el concepto de gestión integral de recurso hídrico. El enfoque ahora tiene que ser la seguridad hídrica para todos los usos, ¿no? ¿Qué hago con la cuenca? Eso es lo que... Ahora sí, es cierto, antes, claro, hay mucho referente, como tú decías, de la Universidad Agraria de La Molina, y había toda una propuesta de gestión de cuencas, ¿no? Está Axel Duroyán y la doctora Carmen Felipe Morales, ¿no? Entonces, pero ya la realidad es otra. Entonces, la coyuntura, antes era 100% agrarista. Ahora un enfoque totalmente agrarista no funciona. La presión de los que consumen agua potable es muy fuerte también. Maestro Soto, maestro Soto. Sí. Maestro Soto, sí, ese es la enfoque. Maestro Soto, sí, esto es el enfoque de la gestión integrada de recursos hídricos, ¿no? Y trata de atender a todos los usos. Igual en México hay muchas asociaciones de usuarios agrícolas y pocas de los otros usos, pero esa es una transición que se tiene que dar, ¿no? Hace poco escuchaba los planes de manejo del Consejo de Cuencas de Recursos Hídricos, ¿no? Y eso es lo que también falta, ¿no? Porque se sigue con lo tradicional, ¿no? Planear con base en lo agrícola. Y también una falta de elementos de gestión, ¿no? Yo escuchaba este plan de la cuenca Chancay-Lambayeque y comentaban, una de las cosas es el financiamiento. Falta instrumentos económicos que financien en la administración de la cuenca y el echar a andar a esos planes, ¿no? En ese sentido, yo le preguntaría, ¿qué instrumentos de gestión innovadores para la gestión de los recursos hídricos
y los planes de recursos hídricos por cuenca se han planteado? Mire, se puede escuchar como redundante los planes de gestión de recursos hídricos, ¿ya? Pero, pero la estrategia de formulación de los planes es la que ha cambiado. Los 6 primeros planes de gestión de recursos hídricos fueron formulados a través de consultorías que lo hicieron unas empresas españolas y que al final ni siquiera eran participativos porque habían reuniones, pero que eran más informativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita se vienen actualizando esos 6 planes de gestión de recursos, pero la estrategia es totalmente diferente. Entonces, se ha dicho a los consejos de recursos hídricos que tienen su secretario técnico listo, el equipo del secretario técnico va a hacer la actualización del plan de gestión de recursos. Él, que vive en la zona, con participación del consejo, que el consejo se involucre en eso, es por eso que, que se está pensando en mejorar esos planes. La innovación en la estrategia, porque como nombre es el mismo, plan de gestión de recursos, pero el cómo formulo el plan es la diferencia. Es decir, al consejo, tú haz tu plan, ¿ya? Pero esos consejos no están capacitados como para plantear instrumentos de gestión novedosos, innovatorios, ¿no? Pero Por sí los ejemplo, secretarios en técnicos. muchas áreas de las cuencas de la costa hay salinidad, ¿no? Sí. Entonces, pero no saben qué hacer para combatir la salinidad. Y tal vez un instrumento regulatorio entraría ahí, ¿no? Claro, claro, eso ¿Sí? es cierto. Ahora, no sé si no tengan la capacidad, pero digamos, si consideramos que dentro de los consejos de recursos hídricos hay un representante del Ministerio de Agricultura, hay un representante de universidades, hay un representante del gobierno regional, hay un representante del gobierno local, que teóricamente se les exige de que sean personas con experiencia en recursos hídricos, ¿no? Entonces, pero aparte de eso, el Consejo de Recursos Hídricos tiene un equipo que es financiado por el ANA, que es el secretario técnico y un equipo de personal técnico. Ellos sí son técnicos en el asunto. Y se busca el perfil, se debe buscar el perfil de acuerdo al territorio que va a manejar. O sea, si es una zona, si es un secretario técnico de costa, lógico, tiene que tener conocimiento de aguas subterráneas, de salinidad, de drenaje y de todas esas, ¿no? Entonces, ahora, lo que se leía que se le dice al secretario técnico, tú haz esto, estos planes, no quiere decir que se va a sentar en el escritorio y lo va a hacer. Él va a pedir el apoyo de las universidades, tiene que pedir el apoyo de los gobiernos regionales, o puede ver a especialistas, pero que vaya tomando forma ese plan de acuerdo a la realidad local. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, eso por un lado. Pero Otra de las cosas, como Ana, ¿qué instrumentos de gestión regulatorios, administrativos, económicos, financieros están proponiendo? mire, se sacó una ley de organizaciones de usuarios donde las juntas de usuarios se convierten en operadores hidráulicos. Eso está reglamentado. Me parece que eso es una cuestión innovadora, nueva. Eso no ha habido antes, ¿no? Que los usuarios estén haciendo ese tipo de trabajo de operadores hidráulicos, ¿no? Ahora, se está definiendo, sí, es que hay una serie de cosas ahí del operador hidráulico, o sea, cuál es su área de influencia. Otra de las cosas regulatorias que se está haciendo ahora, bueno, lo que mencionó el sector saneamiento, pero por ejemplo se tiene la ley Merece, de retribución de servicios ecosistémicos. En los planes de operación y mantenimiento de los operadores hidráulicos, se les estaba autorizando a que se incorpore, digamos, un monto que va a ser cobrado a todos los agricultores para financiar proyectos de ecosistemas hídricos, para el mejoramiento de ecosistemas hídricos. Entonces, el ANA ha propuesto toda la reglamentación que hay en cuanto a los usuarios mismos, a las juntas de usuarios, las organizaciones bueno, se supone que son de todos los usos, ¿no? Entonces, en eso se viene trabajando.
Se fue el sonido, ¿no? El audio. Bien. Bien, muchas gracias, Sí. maestro Francisco Soto. Agradecemos muy significativamente que haya participado en estos eventos. Les agradezco a ustedes por la invitación, sinceramente, y Y bueno, a su disposición siempre, ¿no? muchas gracias y felicitarlo por excelente presentación que usted ha hecho. Muchas gracias, muy amables. Gracias. Continuamos con el programa.